Moreno, hasta acá. Listo, muchachos. Lo primero es, bueno, a los chicos que les hizo falta algo del kit, tienen que conseguirlo para mañana. La mayoría, bueno, no la mayoría, gran parte de ustedes tienen toallitas húmedas de bebé, las cuales no sirven, efectivamente. Lo que pasa es que usted a un bebé no le puede poner un paño desinfectante con alcohol, porque sencillamente los huesos de un bebé no producen la cantidad de glóbulos blancos que nosotros podemos producir. En el caso de un bebé, el vaso es quien produce las células sanguíneas, el vaso, ¿sí? Por tanto, si nosotros usáramos toallas desinfectantes con un bebé, pues realmente bajaría mucho las defensas y se enfermaría muy pronto y probablemente moriría. Por eso ustedes no pueden usar pañitos húmedos de bebé, tienen que usar toallas desinfectantes. En el de uno consiguen un paquetico de, no sé, 15 toallas por, no sé, 4.000 tal vez, no sé. Chiquitico, ¿sí? Entonces, es importante que lo usen. La mayoría tienen el kit, bueno, todos tienen algo del kit, más allá de la revisión y todo eso, es por los protocolos que debemos seguir, muchachos. Como ustedes saben, nosotros ya estamos en la selección natural, dijo Darwin. O sea, de aquí a final de año o en 2 años sabremos quién sobrevivió a esto, ¿listo? Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Entonces, digamos que es por protección de cada uno, porque cumplan los protocolos. Lo ideal es que pues no tengamos que cerrar otra vez el colegio para irnos de nuevo a la virtualidad, pero eso depende mucho de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Y ahora, con más veras que en Colombia y en Bogotá ya se han presentado muchos casos de la nueva variable Delta, que se supone que es un poco más agresiva, ¿no? Y que muchas vacunas no tienen efectividad ante esa variable. Entonces, pues, muchachos, estamos aquí para ver quién puede sobrevivir más allá de aprender. No, entonces, les recuerdo rápidamente, mantener el distanciamiento social, usar el tapabocas siempre. Por eso ustedes traen 3 tapabocas diarios para que los vayan cambiando durante el día. Sé que sale muy caro. La pandemia sale costosa. Salir a la calle con la pandemia sale costosa porque tienen que invertir en un montón de implementos, pero es necesario hacerlo. ¿Listo? Ya saben que a la entrada pues tienen que desinfectarse, pueden ir en cualquier momento también si desean, pero lo ideal es que ustedes usen, bueno, eso sí vi muy poco, jabón antibacterial, jabón. Tienen gel y tienen toallitas y tienen alcohol. Recuerden que el alcohol, igual que el gel antibacterial que tiene alcohol, también disminuye nuestro nivel de glóbulos blancos en la sangre porque los va matando de a poquitos. ¿No? ¿Listo? Hasta ahí bien, muchachos. Listo, con ese preámbulo, ¿en qué habíamos quedado la clase anterior? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? De los animales a dioses. De animales a dioses. De un autor que se llama Yuval Noah Harari, se llama el mancito ese. De animales a dioses lo iba a traer hoy, pero la maleta está muy llena y me muero donde se doble un libro. Me muero, literalmente me muero, muchachos. Entonces dije, no, suerte. Muchas ver si es este, es que no lo encuentro. De animales a dioses. Hola, hola. El pro, el profe.
No se tiene que poner el carnet, así como también me obligan a mí a ponérmelo, ¿listo? Chichín. El primer profe del primer bloque, ¿cierto? El profe del primer bloque es el que les va a revisar todos los días el kit. ¿Listo? Bien, estamos buscando acá que ayuda al Noah Harari, ya lo encontré, pero es que lo encontré en una edición. Sapiens. Vea, conseguí una copia, esta fotocopia. Sí, claro. Pues se tendría con la, digamos, ética, lo de los Nossa, Richard. No compré nada. ¿Cómo? No se puede. No importa. Es mejor que dañe sus ojos a que dañe sus pulmones. Lo que pasa es que exige la norma. Ustedes tienen que aprender, ya vieron movimientos de, sí, toca, sí, ya. Ya vieron movimientos de pensamiento liberales. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Liberales, Kant, Immanuel Kant. Sí, y toda la modernidad, la posmodernidad, la transmodernidad, ya pues está re claro. ¿Sí? Ya vieron a Galán, acá en Colombia, importantísimo para el establecimiento del neoliberalismo, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? A partir de la modernidad, entonces, a partir de la modernidad se establece un sistema liberal. ¿Sí? Digamos que el mundo se vuelve liberal en términos de pensamiento, en términos de manejo económico, pero en Latinoamérica pasa un fenómeno y es que Latinoamérica se mantiene políticamente conservador. ¿Sí? Digamos, un reflejo de eso son las dictaduras y eso. Pero entonces se establecen una serie de normas, digamos que ya la autoridad no es Dios, sino la autoridad es la ciencia. Y la ciencia en términos romanos también, como la política. Aparece la res pública, o sea, la cosa pública, o república, que llamaban los romanos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se establece, ¿cierto?, el Congreso, ¿listo? Que se divide obviamente en dos cosas, ustedes ya saben,
Congreso se divide en Senado, Senado y Cámara. ¿Sí o no? Senado y Cámara. Y ahí se establecen un montón de protocolos con los ministerios y todo eso. Entonces, Ministerio de Salud y Educación dicen que si nosotros podemos volver a la presencialidad, se supone que en este espacio que tenemos acá podemos albergar hasta 31 estudiantes, se supone. Sin embargo, debemos mantener las formas de ventilación adecuadas todo el tiempo, razón por la cual no se puede ni cerrar cortinas ni puertas. Se me habla mucha caca, ¿no? Pero hay que dar contexto antes de, para entender de dónde es que viene la norma, porque es que tenemos que cumplir la norma. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos hablado de este gran texto de Yuval Noah Harari, que se llama De Animales Sapiens, de Animales a Dioses se llama. Es muy divertido porque la siguiente semana ustedes tienen que entregar el ensayo. Su primer ensayo, su primer pinito. Espero que ya tengan, digámoslo, entre 3 a 5 páginas, incluyendo referencias. ¿Sí? De 3 a 5 páginas. ¿Listo? Entre más corto sea un ensayo, más difícil es de escribir. Mucho más difícil. ¿Sí? Porque lo que importa en un ensayo es la argumentación. ¿Listo? Y la otra semana ustedes lo tienen que leer. ¿Listo? Vamos a hablar de la res pública, o sea, la cosa pública, donde ustedes se tienen que exponer. ¿Recuerdan ustedes cuando veían en algún momento a los griegos? Que los griegos iban al ágora a debatir sus ideas entre ellos. Acá vamos a hacer eso. Vamos a hacer un debate, vamos a controvertir nuestras ideas. Ahora, si quieren hacer el ensayo por grupos, no hay ningún problema. Si quieren, máximo de a 3. Máximo. Ahora, viene lo difícil. Uno tiene un problema con argumentarse a sí mismo. Es difícil, o sea, uno realmente encontrarle sentido a uno mismo. Más difícil con otro. Y más difícil con otros 2 más. Porque en el momento que ustedes escriban un ensayo de A3, por ejemplo, tienen que buscar personas con afinidades similares en la argumentación. ¿Sí? ¿Qué tal usted se pare desde la revolución científica, desde el ateísmo y de otra manera sea evangélico? ¿Se puede? Obvio se puede, y quedaría más chévere. Pero de aquí a que usted concerte con esa persona es un poco difícil. Por ejemplo, Jürgen Habermas, ¿sí? El de la tercera escuela de Frankfurt, filósofo alemán, uno de los filósofos más importantes de hoy en día, se escribe un gran texto sobre la idea de Dios con Joseph Ratzinger. ¿Quién era Joseph Ratzinger? Yo creo que Joseph Ratzinger ya murió, claro. Se llamaba, bueno, tenía un alias, le decían Benedicto XVI. ¿Y saben quién era? El anterior papa. Entonces ellos dos escribieron, o sea, y Jürgen Habermas, obviamente la escuela de Frankfurt, uno de los más fuertes representantes del ateísmo, se sienta con Joseph Ratzinger a escribir un texto sobre la idea de Dios, un libro. Y los dos se sientan a argumentar desde sus 2 posiciones, que es Dios, el Papa y Habermas. ¿Sí? Sí se puede. Y el libro es re bueno. Pero, por eso les digo, eso no fue que los malos un día se despertaron. ¿Cómo está, Yasser? ¿Nos podemos escribir hoy un librito? Hágale, Jorgen, todo bien. Nada. Sino que tiene que haber una concertación, porque si hay huecos entre ustedes, agujeros entre ustedes de pensamiento, pues ahí, pin, se cae el argumento. ¿Listo? Entonces, estos elementos que ven acá, las clases que yo he grabado y he subido les pueden servir para hablar un poco de esto. Yuval Noah Harari, bueno, este texto parece re feo, la verdad no me gusta cómo aparece porque es un EPUB pasado a PDF, o sea, como para libros digitales. No encontré el otro formato que tenía. Entonces, vamos a ver que Yuval Noah Harari nos habla de 3 grandes revoluciones, que las habíamos visto en la clase anterior. Revoluciones de la humanidad, ¿no? No solo revoluciones industriales, no, revoluciones de la humanidad. ¿Cuál fue la primera revolución según Harari? ¿Cuál?
¿Cuál fue la revolución, la primera revolución? De la humanidad, de la humanidad. Sí, ¿cómo se llama esa? No sé, solo sé. Ah, pues solo sé que nada sé. ¿Cómo? Duro, papu. Cognitiva. Así se llama la primera revolución, revolución cognitiva. Es decir, pasamos de una estructura animal a una estructura cultural. Recuerden que el ser humano, no es solamente su espíritu, no es solamente natural, no es un animal en pleno, ¿sí? Los griegos le decían al humano, son politicón, así, o animal político. Como ustedes saben, la política es la acción de poder entre los diferentes humanos. O sea, todo es político. Perdón, lo político. Porque la política es la administración de esas formas de poder. Es decir, todo lo que haga un humano es político. Todo. Todo. Todo lo que haga un humano es político porque son relaciones de poder. Ahora, no todas las relaciones de poder son de dominación. Solo que nos han hecho creer eso. Que cuando alguien tiene poder es porque domina al otro. No. No todas las relaciones de poder son de dominación. Y la política es la administración de esas formas de poder. ¿Sí? Para que lo sepan. Entonces, cuando nosotros hablamos de la revolución cognitiva, o bueno, cuando Harari habla de la revolución cognitiva, es cuando pasa de ser un animal a un ser cultural. Empieza a aparecer la cultura. ¿Con qué aparece la cultura? Con el lenguaje. El lenguaje no es solo hablar, ¿sí? O comunicarse. No, porque muchos animales se comunican, pero no tienen lenguaje. El lenguaje es la forma en la cual se representan a lo largo del tiempo, e incluso se alcanza la inmortalidad, ¿sí? Con las expresiones culturales, como por ejemplo el arte. Si ustedes ven, hay arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Es una forma de lenguaje, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Listo. Para que todos comprendan. Entonces se vieron algunas partes de Tierra de Osos, en la 1 de la Era de Hielo también salen ahí como man y se queda viendo así y el man entiende porque tiene lenguaje. Los mamuts, cómo los están matando. Esto es lenguaje, ¿sí? Y trasciende en el tiempo. Cuando nosotros veíamos los egipcios, los jeroglíficos o el diferente tipo de escritura, también se convierte en eso. Eso es algo muy característico de los humanos. Hay escritura. Y la escritura y las diferentes formas de arte inmortalizan y engrandecen al humano durante mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos leer textos, libros o lo que sea de muchas personas que ya murieron. Sin embargo, las ideas permanecen en el tiempo. ¿Listo? Las ideas las podemos llamar de muchas formas, ¿no? Imaginarios, representaciones sociales, o en el caso del profesor Miguel, lo vamos a llamar memes. Entonces yo me voy a basar en la biología. Y Richard Dawkins, el biólogo más importante actualmente, le llamó a eso memes. Entonces, ¿qué son los memes? Los memes son estructuras culturales similares a los genes, que también presentan fenotipos. O sea, si se acuerdan de eso, genotipo, son los genes que están guardados en nuestro ADN y se expresan en el fenotipo, o sea, como nos vemos, como lo que producimos, todo eso. Resulta que nosotros vamos a crear culturalmente también algo que se llaman ideas, ¿sí? Y esas ideas se van a expresar a lo largo del tiempo, pero van a volverse, como dicen en las redes sociales, literalmente virales. Se expresan muy rápido. Por ejemplo, imaginemos, no sé, en el siglo XIX, XVIII y XIX, cuando Darwin plantea la teoría de la evolución con Wallace, y dice, el animal más fuerte es el que sobrevive, ¿sí? Entonces, si están en el mismo lugar, en el mismo territorio, y uno se adapta mejor que el otro, el otro tiende a morir. Ahora, ¿por qué Darwin dice eso? Pues porque Darwin viene de una familia muy adinerada,
de una empresa que le hacía la ropa pues a la nobleza inglesa, y estaba ya en un mundo moderno, es decir, un mundo de competencia. Él no podía ver el mundo de otra forma. La cuestión es lo que implicó que Darwin dijera eso en la evolución. ¿En quién está pensando él? En los seres vivos. Sacando al humano, bueno, aunque tiene un texto que se llama El origen del hombre. Pero, mucho tiempo después, en la Alemania nazi, coge fuerza una teoría ideológica basada en la biología que se llama el darwinismo social. Se empezó a regar por todos los alemanes a partir del nacionalismo. Y es la raza más fuerte, es la que sobrevive. ¿Cuál era la raza más fuerte? Los arios, alemanes. Así como Hitler. Alto, pelo claro, a lo Hitler, ¿sí o no? Igualito. Recuerden que ustedes han visto Harry Potter, algunos de ustedes, ¿sí o no? Algunos seguramente no les gustará o no sé, no importa. Harry Potter, pues digamos, es una historia muy basada en esa historia nazi, en términos de que Harry Potter era un piloto de guerra británico, realmente existió ese nombre como tal, y fue inspirado en un piloto de guerra británico de la Segunda Guerra Mundial. Y la historia de Voldemort prácticamente es una réplica de Hitler. Si ustedes miran, Hitler fue hijo de judíos. No era alemán, era de Austria. O sea, otra zona. Y buscaba la pureza de la raza. Lo mismo pasa con Voldemort, hijo de los, o bueno, de un mogol mago, y buscando purezas de raza. Eso va a ser muy importante porque desde lo biológico se fundamenta, por ejemplo, el machismo en las mujeres. ¿Sí? Bueno, los hombres también, o sea, no, es que los hombres tenemos más fuerza. Ponga el profesor Miguel con una luchadora. No podemos generalizar. Ay, no, pero es que naturalmente los hombres van a tener. Tocaría ponernos a darnos en la mula con todas las mujeres, a ver qué va a ser una fuerza comparativa. No sé, depende. ¿Sí? Pero es algo que nos han hecho creer. ¿Por qué? Porque cuando aparece la revolución cognitiva, cuando aparece el lenguaje, nos hacen creer que el que maneje ese conocimiento, el que maneje el lenguaje, es quien tiene la verdad. No toda verdad es buena, lastimosamente. La verdad es manipulable. La verdad depende de quién la maneje. Si Yuval Noah Harari nos dice que el fuego fue lo que permitió que tuviera el humano tiempo libre y así desarrollamos un lenguaje más, una comunicación más especializada llamada lenguaje, nosotros decimos, no, sí, oh, Dios Harari. No. Ustedes pueden o no creer en esa idea. Lo que deben tener claro es que lo que les dice el profe Miguel, lo que les dice Harari y eso, puede ser mentira. Porque yo me paro también en una verdad, pero esa verdad no quiere decir que sea universal, no hay verdades universales. Cuando creemos que hay verdades universales, ¿qué creen que pasa? La nueva, ¿no? ¿Sí qué? La nueva verdad universal. Es una nueva verdad. Sí, pero ¿qué pasa con las verdades universales? Pues siempre caen. Siempre caen, pero se mantienen en el tiempo y terminan generando masacres. Sí, todas las dictaduras, el mundo nazi, las masacres uribistas, por ejemplo, que se supone que las están investigando, y paramilitares, por ejemplo, se mantienen el tiempo y se arraigan. Las masacres, obviamente, también guerrilleras, porque es una idea que se arraiga. Y eso no es biológico, pero empieza a aparecer en el humano. O sea, las ideas nos empiezan a dar un sentido y para nosotros después empieza a volverse muy difícil para contrarrestar muchas ideas. ¿Listo? Digamos, por ejemplo, ahorita que nos volvamos a conectar, vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio que hicieron, me acuerdo mucho la primera clase del profe más teso que tenía en la maestría, la hizo el man.